Bueno, bienvenidos. El Ministerio Pasos de Esperanza está muy complacido con ustedes y desarrollar esto que se ha llamado el discipulado del reino de Dios. ¿Y por qué un discipulado? Porque se requiere que la gente tome un camino a seguir y que sea entrenado. Para eso estamos hablando de temas muy importantes como los que hemos estado evacuando, el relacionamiento. El relacionarme con Dios implica relacionar mi espíritu en una unidad perfecta, como lo dice Primera de Corintios, ¿cierto? 6:17. Pero también el relacionarme consigo mismo, estamos reconciliando nuestra alma, y eso fue muy interesante. Anoche lo concluíamos en nuestro Zoom. Hoy vamos a iniciar tema nuevo y es mi relación con la familia, ¿cierto? Y al hablar de mi relación con la familia, vamos a mirar que la figura de papá y de mamá ha sido muy incidente en lo que nosotros somos, ¿cierto? Y cómo esa relación paterna y materna ha dejado huella en nosotros, y nosotros debemos de entender ese pasado del que tenemos y superarlo, no quedarnos presos en él. Además, difícilmente conseguiremos superarlo si nosotros no trabajamos en ello, ¿cierto? Por eso es necesario que nosotros tomemos tiempos como estos de discipulado para mirar cómo está mi relación con mi familia, qué tanta herencia tenemos, qué buena herencia tenemos, pero también qué cosas que han sido negativas de esas costumbres, de esos hábitos. Y mucho más, porque vamos a mirar que hay una estrecha relación entre la herencia que he recibido de mi familia y aún el concepto que me estoy formando de Dios. Casi nunca le dedicamos tiempo a esto, sino que decimos siempre o pensamos que las cosas están bien, pero yo creo que hoy más que nunca se hace muy necesario que hagamos un par en el camino y digamos, bueno, ¿cómo voy yo? ¿Cómo va mi familia? Porque a veces creemos o queremos que el molde que yo traía de mi casa, de mi familia, es el mejor. No, hay muchas cosas por arreglar y son las que en el discipulado lo vamos a hacer. Qué tremendo. Y sobre todo porque la herencia que hemos recibido nos da el concepto de Dios. Entonces muchas veces no son las relaciones nocivas, las circunstancias, los sufrimientos, el dolor, sino un mal concepto de Dios lo que me está llevando a tener un mal relacionamiento con mi familia. Y por eso vamos a mirar el modelo de papá, el modelo de mamá, y vamos a saber hasta dónde ha influenciado en nosotros. Arrancamos con un test, como estamos acostumbrados a hacerlo, como ayudándonos a ahondar un poquito en el tema. Y en ese test vamos a tener en cuenta que tú colocas positivo o negativo de acuerdo a cómo está tu respuesta en esa pregunta. Y la primera de ella es... En ese test, la primera pregunta dice: un fuerte sentimiento de baja autoestima. ¿A qué me lleva este fuerte sentimiento? Me lleva muchas veces a juzgar. Yo estoy juzgando muchas veces a los demás o incluso a mí mismo. Yo me juzgo. Esto me hace ¿qué? Esto me hace una persona perfeccionista, esto me hace una persona controladora, esto me hace una persona crítica, que muchas veces ninguna de esas cosas tiene tanta importancia para bien, pero sí degrada mi personalidad de los demás. Sí. Ahora, muchas veces esta tendencia a esa baja autoestima ha sido parte de lo que he heredado de mi familia. Cómo me sujetaron, cómo me subyugaron, cómo me dijeron: no sabes, no vales, no hables, no toques. Entonces eso me hizo tomar esta actitud. Por eso la segunda pregunta es: ¿tengo una tendencia a aislarme o me siento inseguro con las personas? A veces, especialmente más con las personas de autoridad, ¿cierto? Como que no logro comunicarme y prefiero estar a un lado. ¿Cómo fue mi niñez? Quizás muy reprimida, hacia un lado, no hables. A nosotros nos tenían una frase y es: donde están los adultos, los niños se callan. Y eso realmente puede marcar este aislamiento hoy en día. Otro de los puntos, el tercero, dice: soy exageradamente sensible y ansioso. ¿A qué me lleva esto? Cuando sufro crítica, ¿cómo yo enfrento esas críticas? Cuando la gente me dice: mire, eso no está de la mejor manera, creo que puedes mejorar.
yo lo tomo como algo bueno. Sí, es cierto, tiene razón, lo voy a hacer, me voy a mirar qué tanto yo puedo arreglar en eso, o lo que hago es ponerme bravo, lo que hago es que me disgusto y dejo las cosas muchas veces hasta allí. Entonces así es muy difícil que yo avance o que corrija cosas que debo corregir. Sí, señor. Y también cuando vivo como víctima y aún mi núcleo es como las otras víctimas, ¿no? Es una actitud de siempre sentirme como el lastimado, el herido, el que, a ver, yo soy la pobre que siempre me hicieron daño. Esta actitud no es muy saludable, pero muchas veces es heredada de nuestras familias. El quinto punto dice, soy súper responsable o súper irresponsable. ¿Dónde me lleva esto o a qué apunta? Cuando alguien en la casa, sobre todo en la casa, en mi familia, porque de ello estamos hablando, me dice, ¿por qué llegas un poquito tarde? Un ejemplo. Pero ¿qué me tiene que criticar el tiempo si aquí no falta nada? Ustedes saben que yo todo lo que se necesita en la casa lo proveo. O ¿por qué no hace tal cosa? ¿Por qué no ayuda aquí en el hogar? No, porque es que yo soy el que provee tal cosa, eso le corresponde a ustedes. Siempre yo trato de resaltar lo bueno que creo que tengo, pasándolo por encima de los demás. Eso para mí me puede hacer daño y de paso a los demás. ¿Por qué? Porque no está habiendo una armonía dentro del hogar y de la familia. Sí, señor. Esto me impide muchas veces como evaluar otros comportamientos y resalto los que tengo. Por eso niego a veces y minimizo o reprimo los sentimientos por una infancia traumática. Cuando aún nos decían no llore, ¿por qué es tan llorona? Entonces eso me puede llevar a perder la capacidad de expresar mis emociones. Hoy encontramos que por más de que estemos sufriendo no logramos comunicar esas emociones y no logramos expresar esas emociones, o aún cuando son de felicidad y queremos como celebrar y la persona está ahí como toda inválida, no puede generar esa capacidad de expresar esos sentimientos. Bueno, pero también nos podríamos preguntar en este momento, tengo una personalidad dependiente. ¿Qué quiere decir en esta dirección? ¿Qué tan dependiente soy yo de las demás personas? Sí. ¿Qué tanto miedo le tengo yo al rechazo o al abandono? Eso con seguridad lo adquiero dentro de la casa y lo voy a arreglar cuando ya yo soy jefe de hogar también. Y este mismo temor, este mismo miedo, ¿a qué me lleva? Me lleva a dos puntos, de los cuales en uno voy a evitar. O yo siempre rechazo a las personas para no unirme con ellas, o yo paso siempre uniéndome con ella, así en un momento dado me hagan daño, porque lo interesante es que yo me sienta bien y que no sufrí tanto, porque yo tengo mucho miedo al rechazo y al abandono. ¡Qué tremendo! Eso me hace una persona muy dependiente emocionalmente. Bueno, también me pregunto, ¿sufro negación, aislamiento, control o culpa? Son 4 sentimientos que muchas veces quedan en nosotros de nuestra vida heredada en nuestra familia. Cuando o me niego, no pasa nada, no me duele nada, no tengo nada, o simplemente me aíslo, como ya lo hablamos, o soy muy controladora, ¿cierto? O vivo muy llena de culpa y todo me parece que lo hice yo, lo hice mal, qué pena, yo lo regué, y entonces eso me genera una inestabilidad emocional que muchas veces lo revierto hacia mi familia. Hay otro punto que nos está indicando si yo no tengo límite bien definido, y esto sí que es importante. Todo en la vida tiene límites. Dios le puso límite a todo. Y la Biblia dice que incluso al mar. Sí, señor. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Y nosotros muchas veces o abusamos o somos abusados porque en nuestras relaciones no le ponemos límite. Y es importantísimo esto. ¿Y sabes dónde empieza el límite? En la familia, en la pareja. Sí. Yo te amo mucho, tú me amas mucho, pero hay cosas que no pueden pasar del límite. Porque cuando se pasan del límite son nocivos, y aquello que es tan bueno, aquello que veníamos haciendo tan bueno juntos, se daña porque se perdió el límite. Sí, sí. Y ahí vienen los irrespetos o cualquiera de esas otras cosas. Entonces, es muy importante que aún mi necesidad de emociones y lo que yo tenga también tiene un límite. Amén. Bueno, y el otro es cuando encuentro mucha dificultad en dar seguimiento a los proyectos.
Es decir, yo le llamo las personas de solo principios, todo lo empezamos y no lo concluimos, ¿cierto? ¿Por qué me cuesta darle final a los proyectos, ir hasta el final? ¿Por qué dejo todas las cosas como empezadas? Bueno, eso puede ser parte de una herencia familiar. Por eso en este test lo que vamos a mirar es qué áreas nos pueden preocupar más. ¿Cómo está mi dependencia emocional? ¿Cómo están los límites, por ejemplo? ¿Cómo está mi reacción de culpa o de control? ¿Cómo me encuentro yo en esa área de dificultad para expresar mis emociones? Cada una de estas 10 preguntas generan quizás muchas inquietudes con respecto a cómo está esa área en mí. ¿Por qué? Porque el padre, como decíamos, fortalece mucho mi carácter. En la familia, la figura paterna da la formación del carácter, pero también en la figura paterna da la tendencia a mirar quién es Dios y cómo nosotros hemos tenido un papá, cómo ha sido la relación con nuestro padre, cómo nos ha dado esa imagen nuestro padre, nos permite que nosotros tengamos ese concepto de Dios, ¿cierto? Y cuando miramos ese concepto de Dios que nos hemos formado, vamos a entender que hay cualidades de Dios que yo las he mirado o las puedo encontrar en las cualidades de mi papá, ¿cierto? Y vamos a mirar algunas de ellas. Perdón, y es que el amor que yo recibo de Dios, que yo tengo en el hogar, tiene que verse reflejado en toda esta dirección. Este es un proceso que va del día a día. Por eso la mejor formación y la mayor formación nosotros la recibimos en el hogar. Sí, señor. Nosotros muchas veces creemos que en el colegio nos forman las personas. No, los colegios, las escuelas, las universidades no forman, ellos informan. La formación tiene que estar en la casa, en el hogar. Todas estas cosas, por eso es que la Biblia dice que nuestros hijos son como mano en flecha del valiente, son como flecha en mano del valiente. El punto que deben llevar debe ser bien direccionado. Sí. Hablando hoy, debe ser como misiles inteligentes que van directamente al punto blanco. Ajá. Entonces, en la misma medida que estas cualidades las hemos recibido de nuestro Padre, asimismo las hemos calificado o las hemos encontrado en Dios. Pero si hay una de ellas que no la hemos recibido de nuestros padres, podemos decir, yo tampoco en Dios la he podido encontrar. Por ejemplo, el amor fundamental. ¿Qué es el amor fundamental? Es la base emocional que nos da la seguridad y la confianza. Cuando yo he tenido un hogar que me fundamenta emocionalmente, eso me da la percepción de que soy una persona amada, de que soy una persona buena, de que mi padre es una persona buena, de que asimismo Dios es bueno y que yo soy para Dios una persona buena. ¿Por qué? Porque me califican fundamentándome en el amor. No me están amenazando continuamente, no me están rechazando continuamente. Entonces eso me hace sentir que somos buenos y que la vida misma es buena por este amor precioso que hemos recibido en casa. Ahí también tenemos la autoridad amorosa. La autoridad amorosa es una gran habilidad de relacionarnos bien con la autoridad y sentir confianza para ejercer esa autoridad. Así como decía el mismo Jesús, yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Yo les digo a ustedes lo que mi Padre dice. Por lo tanto, hay una comunicación directa y especial para una buena formación. Sí. ¿Y eso dónde se da? Eso se da en la figura paterna, o debe venir de la figura paterna. ¿Y cómo aprobaba o cómo se sentía aprobado Cristo? Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Es una forma de respaldar esa confianza y es el tercer elemento. La confianza es una seguridad en nuestro interior, ¿cierto? Que nos permite que cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, los días malos, como yo les llamo, no vamos a ser abatidos. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad, tenemos mucha
confianza. ¿Dónde adquirimos esa confianza? En el hogar, en la confianza que nos han dado a nivel del hogar. Sí, te caíste, pero no pasa nada, vamos a levantarnos. Tú puedes continuar, vamos a superar esa dificultad. Tú vas a sacar mejores notas. Entonces, eso me va a ayudar a desarrollar ese nivel de seguridad. Le hacemos entender a la persona que vendrá otra oportunidad, sí, y señor. tiene que estar como el buen cazador allí para aprovechar esa oportunidad, sí. y no decir, no, ya todo se acabó, Ajá. ya aquí no hay nada que hacer, apague y vámonos porque esto ya no hay nada. Entonces le sembramos inseguridad a nuestros hijos, a las personas que tenemos a nuestro lado. No, siempre habrá una oportunidad. Un ejemplo, la situación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. No, es que esto no, esto también va a pasar. Sí. Esto también va a pasar y vamos a tener esto, de aquí vamos a sacar mejores y más grandes oportunidades para seguir siempre adelante. Porque Dios está aquí. Lo otro que también nosotros debemos tener en cuenta es el coraje. ¿A qué apunta esto del coraje? ¿Qué es el coraje? Es la habilidad de luchar como guerreros frente a cualquier situación que se presente. Porque es que la persona, el hombre, la sociedad, si estudiamos la historia de la misma, todo el tiempo se ha formado a través de situaciones muy pesadas, muy duras, situaciones en las cuales parece que no fuéramos a salir de ellas, pero no, somos guerreros. Dios nos ha hecho con un espíritu de salir adelante, un ímpetu tremendo. Entonces, eso lo debemos sembrar a nuestros hijos. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Para no hacer hijo o una sociedad insegura. Necesitamos una sociedad segura de que cada día las cosas vendrán y yo estoy dispuesto y disponible para enfrentarme a ella, con la ayuda de un Dios que tengo dentro de mí y con la enseñanza que mi papá me dio en la casa, en el hogar. Eso siempre va a ser así. Como decías tú, se caíste. Bueno, el caído, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levantarse. Vamos a levantarnos, pero ahora que nos levantamos vamos a seguir con más fuerza. Aquí no se ha acabado todo. Esto es una enseñanza. Ya sabes que hay un obstáculo ahí, no vuelva a pasar o tienes que tenerlo en cuenta para que no te vaya a volver a hacer caer. Y vamos para adelante siempre. Y estos dos elementos de la confianza y el coraje nos permite tener la esperanza, ¿no? Siempre mostrando que hay algo mejor y que vamos por ello y que nosotros podemos alcanzarlo. Muy bien. Entonces también esto nos ayuda a sentirnos valorados y aceptados incondicionalmente. Esta aceptación, ya lo miramos, ¿cierto? Es una imagen, una autoimagen positiva que nosotros podemos tener, poniéndole casi la firma y el valor de que todos nos van a ayudar y que las personas tienen unos valores importantes, que cada persona somos valiosos, que cada persona somos poderosos, que tenemos grandes actitudes, habilidades, que nuestra personalidad es un regalo de Dios. En todo lo que nosotros somos lo vamos a saber apreciar de una manera muy positiva. Viene entonces el afecto. Qué tremenda habilidad de dar y recibir afecto libremente sin tener que recibir rechazo. Lo mismo, mire, esto parece como que no sucediera, pero lo vemos. Viene el niño corriendo hacia la mamá, o hacia la hermanita mayor, o hacia la abuelita. Ay, venga mi negrito tan lindo. Lo único es que no le hicieron nariz y entonces empieza a tirar la nariz. Lo único que tiene las orejas muy grandes. Entonces la persona se va a acostumbrar a pensar que es una persona que tiene la nariz muy chaca, o que tiene las orejas muy grandes, o que salió muy quemadito, o que salió... Siempre como que resaltamos la parte negativa, y como se lo estamos diciendo a un niño, eso es como si lo cogiera y lo grabara ahí. Entonces él se va a sentir siempre así. Ay, pero como es que mi niño, mire, bueno, y empieza a ponerle lo negativo que la persona ve, porque es que son cosas que no se pueden remediar. Son cosas que si nació negrito, pues aleluya, gloria a Dios por eso. Pero entonces hacemos de eso algo que se le va a sembrar a la persona negativamente, y ese afecto que la persona recibe negativamente se va a ver marcado siempre en el rechazo. Cuando llega a una reunión, ¿sabe qué va a hacer muchas veces? Yo soy el más negro de todos los que están aquí. Yo soy el más ñático de todos los que están. Yo soy el más orejón. Y empieza a comparar enseguida. ¿Por qué? Porque eso lo trae de la casa. Eso no lo tomó en la reunión. Nadie en la reunión le dijo eso. Pero parece que le estuvieran gritando orejón, chato o negrito. ¿Por qué? Porque lo lleva dentro de sí. Nosotros debemos tener mucho cuidado en la familia al decir. De hecho, pues ustedes saben que los apodos
más tremendos salen de la propia familia. Y el bullying. No, y sobre todo que en este afecto la persona pierde la capacidad de expresar también ese afecto, ¿no? Porque no fue bien recibido. Se siente rechazado. Sí, no hubo eso. Bueno, y el último cualidad en este caso que heredamos bien o mal de la casa es la solidaridad. El sentir que no estamos solos o abandonados, el sentir que siempre va a haber alguien que nos está llamando, que nos va a ayudar en un momento de necesidad, que podemos contar con esos miembros de la familia. ¿Por qué? Porque lo aprendimos repartiéndonos el confite entre todos, aprendimos a entender que si traíamos algo para la casa era para que todos comiéramos, nadie decía ser suyo propio las cosas, sino que era para compartir. Entonces esto nos enseñó a ser personas solidarias, personas que compartimos, unidas, ¿cierto? Bueno, cuando estas cualidades no han sido suplidas con los padres, es un tremendo problema, porque sufrimos lo que se llama una herida paterna, es decir, hay una fracción en mi alma, hay una necesidad que no ha sido suplida, por ejemplo, el amor fundamental, el afecto, ¿cierto? La seguridad, la confianza, el coraje, todo esto que nombramos, cuando no lo hemos recibido del Padre, eso se llama una herida paterna. ¿Y qué sucede? Que el dolor y la carencia generados por esas heridas paternas marcan muchas veces mi relación con Dios y mi relación con los otros. Como tú lo decías, ya igualmente me siento señalado en el grupo, igualmente me siento molesto con lo que voy a dar o con lo que voy a recibir. No puedo someterme fácilmente a una autoridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es las consecuencias de lo que tuvimos. Esta herida paterna entonces afecta profundamente también mi visión de quién es Dios y cómo es Dios. Y eso también nos afecta muchísimo a nosotros para relacionarnos con el otro. Pero ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta, ¿cierto? Porque estamos en el discipulado, un proceso de mejorar, de hacer las cosas diferentes. Hay un libro que se recomienda leer y se llama El corazón paternal de Dios. De pronto lo encuentres en el internet, no sé, pero en este libro nos ayuda a indicar 7 pasos para restaurar la paternidad, esa imagen paterna que hay en Dios y que yo debo de restaurarla para poderla tener en mí, para afirmarme en Él, para tener confianza en Dios, para saber que soy amado, que soy bueno y que la vida es buena. Y por eso tengo una familia con quien compartirla hoy. Entonces, en esos 7 pasos vamos a mirar que el primero es reconocer la necesidad de esa sanidad. Es decir, reconocer que tengo una herida, por eso las mencionamos primero, ¿cierto? Y voy a buscar una persona de confianza, un mentor que me pueda hacer un acompañamiento. Y es ahí donde vienen temas como los que quizás vamos a seguir mirando, ¿no? La sanidad del alma herida. Un grupo que me mentoree y me ayude a superar esa dificultad, que me ayude a restaurar mi confianza, que me ayude a restaurar mi seguridad, mi coraje para asumirlo, o que me ayude a fortalecer mi afecto, mi relación de amor y me apruebe, me valore, ¿cierto? Y podemos mirar como una de ellas es confesar las emociones negativas, según nos las enseña Santiago 5:16, que dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, ¿cierto? Y pedirnos perdón los unos a los otros para que haya una reconciliación. No se nos olvide que el ministerio que todos tenemos en el cuerpo de Cristo es que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Yo en ello, ¿qué voy a hacer? Me voy a desahogar. Yo no estoy llamado a llevar ninguna carga, porque toda la carga que había en mí, Cristo la llevó. Entonces yo no tengo por qué andar llevando carga. ¿Cuándo yo no llevo carga? Cuando yo sé que me porté mal con mi prójimo y yo debo llegar a decirle perdóname, yo sé que te ofendí, yo sé que no me porté de la mejor manera, y volvemos a lo mismo. ¿Dónde se dan esto? Principalmente en el hogar, en la pareja. Ella es la que muestra el ejemplo de todo esto. Si esto nosotros lo damos, ¿por qué lo damos nosotros? Porque esto es
la constancia de que hay un Dios dentro de nuestra vida. Y como Dios es el que me da el amor, porque tú y yo no producimos amor, no, el amor nos lo da Dios. ¿Para qué? Para nosotros reproducirlo hacia los demás, para nosotros mostrarlo. Tú y yo de amor, nada, eso no flota en nosotros. Es Dios que está en nosotros quien nos da el amor y nosotros a la vez lo transmitimos hacia los demás. Y solamente una persona que tenga amor de Cristo en su corazón puede decir, me equivoqué, perdóname, discúlpame, yo reconozco que fui la persona que hice lo que no debía hacer, dije lo que no debía decir. Entonces, ¿qué trae eso? Nos vamos desahogando y nos vamos a librar de muchos dolores. Sí, Señor. Y eso es lo que hablábamos anoche en nuestro Zoom, reconciliar nuestra alma. ¿Cierto? Evitar que el alma esté atada, que esté sujeta a muchas cosas, a muchas heridas, a mucho dolor, a muchos resentimientos, a mucha amargura. Entonces yo reconcilio mi alma. Y vamos mirando que en este discipulado del Reino de Dios nos está invitando seriamente a ser parte de un grupo pequeño saludable, a no estar solos, ¿cierto? Por eso nos animamos en este sentido. Dice el tercer paso que hay que pedir al Señor Jesucristo que llene ese vacío del corazón, ¿cierto? Pidiéndole que nos libere y que nos restaure. ¿Por qué? Porque ahí hay una faltante y por esa faltante, entonces, ¿quién lo va a llenar? El Señor con su poder, con su amor, como tú lo estás expresando. El otro es confesar sus pecados, confesar nuestros pecados y recibir ¿el qué? El perdón. Si confesamos nuestros pecados y llegamos, como habíamos dicho, vamos a recibir el perdón. La Biblia es clara en Proverbios cuando dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. Porque yo puedo decir, yo me equivoqué, pero voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces eso no tiene ninguna incidencia para bien, pero sí va a causar mal porque voy a ir amontonando una cantidad de cosas que me van a hacer muy perjudicial. Entonces es conveniente esto y hay que tener muy claro, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Ese apartar tiene que ver con el arrepentimiento. Y hay personas que no tienen arrepentimiento sino remordimiento, que son dos cosas totalmente distintas. Exacto. Ajá. Y cuando confesamos esos pecados, nos apartamos de él, vamos a recibir el amor del Padre. ¿Por qué? Porque recibimos el perdón. Entonces vamos a sentir cómo nos ama y disfrutamos de ese amor de Dios y nos sentimos aprobados en ese amor de Dios. También debemos renunciar a la manera equivocada de pensar que le marcaron. O sea, yo soy así porque es que yo sufrí mucho, es que ustedes no saben cómo fue mi crianza, es que a mí me castigaron, a mí me ponían colgado de una cuerda y abajo le metían humo, es que a mí me metían las manos esto, por eso yo ahora tengo que hacer. Si Cristo no está en su corazón, con seguridad va a repetir esa acción, porque toda persona que ha sido violado, que ha sido maltratado, tiende a ser un maltratador y un violador. Por eso es que quien tiene que entrar allí, quien debe entrar allí para cambiar mi vida es Cristo. Nadie más lo puede hacer. Los consejos son buenos, las orientaciones, las charlas y todo aquello, pero mientras Cristo, tú y yo no le permitamos, o Él mismo no destape esa cajita y entre allí, no habrá mayores cambios. En cualquier momento vamos a sacar a relucir eso. Es que a mí me hicieron esto y por lo tanto yo también tengo que hacer eso. O sea, me estoy desquitando. Y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la Escritura nos motiva y dice debemos de renovar nuestra manera de pensar. Y también dice que las cosas viejas pasaron. Entonces debo de afirmarme y comprometerme a hablar la verdad, ¿cierto? La verdad de Dios y la verdad en mí. Claro, yo tengo un pasado, pero ese pasado ahora está en Cristo y el Señor me ha libertado de ese pasado y yo ahora soy una persona nueva. Eso es lo que debemos de seguir afirmando, porque es un paso muy importante, perseverar también en la dependencia de Dios y no dejarnos que sea robado ese gozo, que sea robado ese fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¡Qué tremendo! Hasta aquí vamos muy desafiados a entender
que necesitamos superar esas dificultades. Bueno, nos queda algo último y es características de ese padre dominante. Vamos a mirar cómo es ese padre dominante. Y una de esas características es que él quiere tener la primera y la última palabra. Y cuando tenemos ese padre dominante nos daña el amor fundamental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él siempre va a estar ahí poniendo como los límites y no dejando casi ni respirar. Y también ese padre se va a preocupar por exigir, reclamar siempre sus derechos de líder. Ajá. Es que aquí quien mando soy yo. Es que aquí quien trae la comida soy yo. Es que aquí el que me merezco todo esto soy yo. Y siempre va a estar parado en esa línea. Y cuando nos paramos en esa línea, atropellamos a los demás y es muy difícil entenderlos en un momento dado. Sus necesidades, escucharlos, ponernos al nivel de ellos. Sí. El padre muchas veces le toca bajarse y ponerse al nivel del pequeño. ¿Para qué? Para poderlo entender y poderse dar a entender, porque a los gritos es muy difícil. Eso se llama empatía, ¿cierto? Entonces hay que tratar de evitar eso, porque esta persona dominante siempre va a buscar que sus privilegios sean resaltados, ¿cierto? Y siempre van a ser personas con acciones que lleven a los demás a ser controlados, que lleven a los demás a sujetarse a lo que ellos dicen. Ellos son los únicos que ministran, porque ellos son los únicos que saben, son los únicos que pueden hacer eso. Y sus reglas y leyes. Usan reglas y leyes a fin de controlar a las personas y fortalecerlas o forzarlas a confrontarse con el modelo. O sea, ustedes siempre tienen que verme a mí. Yo soy el espejo de esta casa. Yo soy el sol de aquí. Aquí nadie respira sin que a mí se me pida el permiso. Y eso es muy difícil porque no hay libertad para decir algo. Y si a algo Dios nos ha llamado a través de Cristo es a tener libertad, no libertinaje, libertad para entender y vivir una vida en mejores situaciones. Y esta paternidad dominante muchas veces muestra que está aprobado es por la aceptación del grupo, ¿cierto? Y que el pecado se convierte en muchas acciones externas, o sea, hoy se levantó mal, hoy se cepilló mal, hoy se vistió mal, y todo eso se convierte en acciones de pecado. ¿Por qué? Porque está buscando más la afirmación del grupo, ¿no? Y tiende entonces a responder con castigo, tiende a responder con sentencia. Qué tremendo esta herencia paterna. Tenemos que mirar cómo ha sido nuestra vida en familia, porque a veces replicamos lo que hemos traído de ese pasado y lo traemos a nuestra relación de esposos y también lo traemos a nuestra forma de educar a nuestros hijos y vamos pasando como esos modelos de una generación a otra. Pero el Señor nos dice, vamos a relacionarnos mejor como familia. Entonces vamos a mirar estos aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad en este discipulado del reino de Dios a vivir el reino en el aquí y en el ahora. Y el mejor reino, ¿dónde está? En mi casa, en mi hogar, en mi familia. Por eso debo de luchar por mejorar todas estas condiciones. ¿Y sabe a veces dónde me escudo yo? Diciendo, por ejemplo, es que a mí eso no me lo enseñaron, yo eso no lo traje de la casa, es que yo eso no lo vi. Bueno, si bien es cierto que eso yo no lo vi, estoy llamado a corregir muchas cosas para no seguirlas multiplicando, replicando ahora a la familia que tengo. Sí. Porque cuando recibo a Cristo en mi corazón, yo entro en un proceso nuevo, que no es automático. No es un milagro que Dios se produce, no. Lo que es un milagro es la salvación. Pero el vivir bien es del día a día. Yo tengo que aportar mucho. ¿Cómo? Bajar la cabeza. Ya veíamos anteriormente el tema de ser enseñable. Y a veces nosotros no fácilmente nos dejamos enseñar. Bien, entonces en esto vamos a mirar cuáles cualidades hemos heredado de nuestros padres
que son buenas, porque también hay unas muy buenas y vamos a ser agradecidos con ellos. Y si tienes la oportunidad de hacer una llamada en el día de hoy, agradecer a ese papá, a esa mamá, porque viste ese papá responsable, porque viste ese papá muy afectuoso, muy amoroso, porque viste ese papá que te mostró el carácter de Dios, porque te aceptó como eras. Entonces todo eso también lo debemos de valorar. Pero también si hay cualidades que hemos heredado y que estamos transmitiendo, quizás tú dices, mira, esto hizo parte de mi herida paterna, pero también hoy la estoy repitiendo con mis generaciones. Entonces debemos de pedirle al Señor en esos pasos de reconciliación que nos ayude a ser sanos de esas heridas, ¿cierto? Buscar pronto un grupo o una persona que te mentoree para poder hacer este proceso. Y por eso tenemos que tratar de mirar cuáles de esas características dominantes quizás estamos teniendo para superarlas. Es el tiempo de mejorar nuestra relación como familia, hacer que el reino de los cielos, del reino de Dios, se establezca en la tierra, en nuestra casa, en nuestros hijos y nuestras generaciones. Eso es lo que vamos a heredar también a ellos. Por eso la Biblia es clara cuando dice honra a tu padre y a tu madre. No dice si ellas no fueron muy buenas, no las honres, no, honra a tu padre y a tu madre. Porque hay cosas que nosotros a esta fecha ya no podemos arreglar porque es un tiempo que se pasó. Sí. Pero de aquí en adelante sí podemos arreglar y mucho con lo que viene. Por eso Dios nos está discipulando, porque somos sus discípulos y como sus discípulos tenemos que vivir el reino de Dios. Vamos a orar.